nuestro mayor enemigo no es el mundo que vemos, es el mundo que no podemos ver. Fíjate por dónde. Nuestro mayor enemigo no es el mundo que vemos, es el mundo que no podemos ver. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando, al escribir a los creyentes efesios, les comenta: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de ello deducimos, de ello concluimos, que nuestros verdaderos enemigos no son los seres humanos, la sangre y la carne, sino los espíritus malos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que operan sobre las personas y los sistemas políticos para atacar a los cristianos. Como dijo el apóstol Juan en su primera epístola, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que entender que estamos enfrentados en una lucha espiritual contra este mundo invisible y debemos estar preparados si queremos resistir y vencer. En Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 20, se nos aclaran varios conceptos importantes en cuanto a esta lucha espiritual. En Efesios capítulo 6, de los versículos 10 al 20, el apóstol Pablo nos aclara varios conceptos importantes en cuanto a esta lucha espiritual. El primer concepto: nosotros disponemos de mejores armas. ¿Me escucháis? El primer concepto que el apóstol Pablo nos muestra de esta lucha espiritual, el primer concepto, es que nosotros los cristianos tenemos mejores armas que nuestros enemigos. Pero es que el segundo concepto es que, pero de nosotros depende el saber usarlas. Aquí el apóstol Pablo también nos dice, ahora lo leeremos, que sí que tenemos las mejores armas, pero si no las sabemos usar, de nosotros depende el saber usarlas. Y el tercer concepto que nos muestra Pablo es que la mejor defensa es un buen ataque. El que pega primero, pega dos veces, ¿vale? Por eso vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos muestra tres conceptos importantes en cuanto a la lucha espiritual. El primero: nosotros disponemos de mejores armas. El segundo: pero de nosotros depende el saber usarlas. Y el tercero: la mejor defensa es un buen ataque. Estudiemos estos tres conceptos en cuanto a la lucha espiritual que nos muestra Pablo en Efesios 6, de los versículos 10 al 20, para saber cómo enfrentarnos a nuestro enemigo, ese mundo que no podemos ver. El primer concepto: en esta lucha espiritual nosotros disponemos de mejores armas. Fijaos en los versículos 10 al 13, capítulo 6, de los versículos 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Aunque nuestro enemigo sea poderoso y esté bien organizado, Dios nos provee de dos extraordinarias armas: su poder y su maravillosa armadura. Satanás es espantoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Aunque Satanás esté bien organizado, nosotros estamos extraordinariamente equipados. Ante las asechanzas del diablo, podemos echar mano del poder de Dios y de su extraordinaria armadura. Pablo dice que hay que resistir en el día malo, dice. Este es el día del ataque más feroz, el día de la prueba, del accidente, de la enfermedad, de la desgracia, el día en que parece que el infierno entero se levante contra ti. Pablo ha descrito la salvación, por un lado, como el resultado de la gracia soberana de Dios, aquí en Efesios, y por el otro, la recompensa prometida al esfuerzo humano. Estos dos elementos, la gracia divina y la responsabilidad humana, se han combinado maravillosamente en esta última sección de Efesios. El creyente
creyente debe equiparse a sí mismo con un atuendo de armas completo, es decir, es él quien debe ponérselo. Es también él mismo quien llega a hacer uso de esta armadura, de toda la armadura. No obstante, las armas llevan el nombre de toda la armadura de Dios. Es Dios quien las ha forjado. Él es quien las ha dado. El ser humano no puede utilizarlas si no es por el poder de Dios. Ojo. Pablo sabía que sus lectores necesitaban fortaleza para la lucha en las que estaban envueltos. Vivían en Éfeso, una zona de idolatría y de brujería tremenda. No era una lucha contra sangre y carne, no era contra personas. Esta lucha era contra huestes de maldad poderosas, bien organizadas. Para esta lucha se necesita el poder infinito de Dios. Según el contexto de Efesios, este poder de Dios fue el que levantó de los muertos a Jesús y lo puso en las alturas espirituales, el que le dio la posición de soberana autoridad. Y también era el poder que actuaba en la redención de los creyentes, el que los había resucitado porque eran muertos espirituales. Ese infinito poder es ahora asequible a nosotros, está a nuestra disposición. Eso es lo que dice Pablo, es tremendo lo que dice Pablo. Nosotros podemos echar mano de ese poder, el poder que resucitó a Cristo y lo exaltó. Está aquí ese poder. Amén. En realidad, la realidad cardinal de Efesios es que nosotros como creyentes estamos en Cristo y somos uno con Él. Amén. Su vida es nuestra vida, su poder nuestro poder, su verdad nuestra verdad, su camino nuestro camino y su fuerza es nuestra fuerza. Amén. Pablo no tenía duda de que este poder es asequible a nosotros, los cristianos. Aunque Cristo ya no está aquí, su poder, el poder que lo resucitó, lo ascendió y lo glorificó, sigue con nosotros. Amén. Ese poder ha demostrado, ese poder de Dios ha manifestado su carácter invencible. Los creyentes necesitaban tener conciencia de ello y confiar que ese poder les era accesible en el Señor, en comunión con Él, en virtud de su relación con el Salvador, resucitado y vencedor. La comunión con Cristo es fundamental en la lucha espiritual. En el libro de Hechos se registra un hecho, valga la redundancia, que ocurrió precisamente en la misma ciudad de Éfeso, donde se envió esta carta que estamos tratando. En el capítulo 19 de este libro se narra el intento de unos exorcistas ambulantes judíos que, sin ser cristianos, invocaron el nombre de Jesús para liberar a un endemoniado, pero no tenían la fe en Jesús, pero utilizaron el nombre de Jesús como una fórmula. Lo único que consiguieron fue recibir una tremenda paliza de un poseso, cuyo espíritu maligno sí conocía a Jesús y al apóstol Pablo, pero no a aquellos exorcistas, que no tenían comunión alguna con el Cristo que invocaban. En esta lucha espiritual solo podemos echar mano del poder infinito de Dios si estamos en comunión con Jesús, el Salvador resucitado y vencedor. Amén. Para explicar la forma de obtener estos recursos que Dios pone a nuestra disposición, Pablo utiliza una metáfora militar. El equipo militar del soldado romano de infantería y su armadura. Pero como hebreo que era Pablo, el apóstol Pablo acomoda esta metáfora al sentido que ofrecen pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías 11:5, Isaías 49:2, Isaías 59:17, en el que Dios aparece como un guerrero, el Dios Padre, que viste una armadura para liberar a su pueblo, y que a su vez viste con piezas de su propia armadura al Mesías y a su siervo Israel para que luchen sus batallas. Según el sentido que le da ahora Pablo a esta metáfora, la armadura de Dios debe ponérsela a la Iglesia para pelear las batallas de Dios. Un creyente, para aprovechar el poder infinito de Dios, debe vestirse de toda la armadura de Dios. Pablo vio el peligro que confrontaban los cristianos. Sin embargo, él confiaba que el poder de Dios era superior al de las fuerzas del mal.
hemos visto que en esta lucha espiritual nosotros disponemos de las mejores armas. El poder infinito de Dios y su extraordinaria armadura. Amén. Ahora veamos el segundo concepto en cuanto a esta lucha espiritual, es que de nosotros depende saber usar estas armas. En los versículos 14 al 17 del capítulo 6, este texto está repleto de verbos en imperativo, son órdenes. Aquí dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura está formada por verdad, justicia, paz, fe, salvación, espíritu. Está claro que ponerse esta armadura no es otra cosa que poner la santidad en acción en nuestra vida cotidiana. Qué importante es saber manejar con destreza un arma, ¿no? Recuerdo que precisamente con esto de los terroristas, cuando empezó esta guerra en Siria, se ve una escena que... 3 retos en cuanto a su uso. La armadura de Dios te plantea 3 retos en cuanto a su uso. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te proteges? ¿Y cómo te defiendes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te proteges? ¿Y cómo te defiendes? ¿Cómo te vistes? Y nos habla de 3 prendas. El cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado de la paz. ¿Cómo te proteges? Y describe 2 accesorios. El escudo de la fe y el casco de la salvación. ¿Y cómo te defiendes? Nos plantea cómo esgrimimos esa espada corta. ¿Cómo te vistes? Aquí se nos muestran 3 prendas, un cinto, una coraza y un calzado. El cinto de la verdad, que nos habla de la integridad. La coraza de justicia, que se refiere a la honradez. Y el calzado del Evangelio, que señala hacia la paz interior. ¿Veis cómo se está refiriendo a que sí, la armadura te la da Dios, pero la tienes que emplear? La tienes que emplear tú. En el lenguaje bíblico, una persona puede vestirse de santidad. Qué raro, ¿no? Te puede vestir de santidad. En Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjate qué prendas. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La ropa del santo. Y en Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos por lo tanto que el ropaje tiene una simbología muy rica en las Escrituras, que nos habla de renovación y santificación. ¿Cómo te vistes? Con un cinto de verdad, dice. En el versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La expresión ceñidos los lomos es una forma de indicar presteza y preparación, un síntoma que muestra la disposición de querer hacer o colaborar en algo importante. Cuando nuestro Señor Jesús habla de cómo hay que estar preparados para su segunda venida, les dice a sus discípulos, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El soldado que se tomaba en serio la guerra siempre se aseguraba de mantener su túnica ceñida y colocar sus armas de filo, como su espada corta, por medio del cinto, que gracias a su vez, perdonad por el gesto, a unos flecos tachonados en bronce aquí, unos flecos de cuero tachonados en bronce, ofrecía una protección ligera a los cortes en la zona pública. ¿Vale? En algunas tumbas de algunos guerreros, de algunos oficiales romanos, está este protector de cuero tachonado en bronce, como mostrando su hombría como guerrero en vida. Seguimos. No me habéis echado aún. Qué bien. Venga, sigo. Literalmente en griego el texto dice esto: habiendo ceñidos vuestros lomos de verdad. No se está refiriendo a la verdad del Evangelio. No. Se está refiriendo a tu verdad, tu sinceridad. Yo me crié con una persona, no voy a decir quién era, sinceridad, de buena conciencia. Por tanto, el
cinto de la verdad habla de tu integridad. Lo que Pablo te está diciendo, nos está diciendo, es que debes estar dispuesto para, en todo momento, ser sincero. Recuerdo que hace años, es otro artículo de escritura, en el pensamiento judío de la antigüedad el corazón representaba la mente y la voluntad, mientras que las entrañas o vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. Aquí está mi voluntad y aquí mis sentimientos. Ahora que me queman las tripas de esto, ¿no? Espiritualmente hablando, la coraza representa la vida santa y honesta, la rectitud moral. En Efesios, la epístola que estamos tratando, la palabra justicia siempre es usada en sentido ético. No es la justicia impartida por Dios que nos hace justos, porque entonces no te la pondrías tú, te la pone Él. En el contexto de Efesios, sino que habla de tu propia justicia, tu honradez. En Efesios 4:24 se nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creado en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Efesios 5:9 se repite: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por medio de la honradez, de la coraza de justicia, tu mente y tus emociones estarán protegidas, está diciendo. Tu mundo interior quedará protegido en esta lucha espiritual si eres honesto. ¿Cómo te vistes? Dice: con el calzado del Evangelio de la paz, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias que llevaban los romanos soldados tenían tachuelas o clavos que se clavaban en el suelo. Y, a ver, vamos a ver, ¿no? Se nos habla de un apresto, una disposición a pisar suelo firme en mitad del combate. Son las sandalias del Evangelio de la paz, el Evangelio que trae paz interior. Aquí existe la paradoja de que aún en lo más recio del combate, el creyente cristiano puede gozar de paz interior. Amén. Como dijo Jesús a sus discípulos la noche en que fue entregado: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el Evangelio de la paz, el Evangelio que trae paz interior. Es tener una gran disposición a guardar la calma en mitad de la furia del combate. Recuerdo lo que me pasó, bueno, hay que ver qué cosas pasan en la vida. ¿Quién me iba a decir? ¿Cómo te proteges? Aquí se nos muestra dos utensilios o accesorios de la armadura, que son el escudo y el casco, el yelmo. Uno le llama el escudo de la fe, que es la confianza en Dios. Y el otro el yelmo de la salvación, que es la seguridad de tu salvación. Pablo se refiere a un escudo y a un casco. En la armadura de Dios, el escudo es la fe en Dios y el casco es la confianza en la salvación, en tu propia salvación. ¿O es que no crees que eres salvo? Yo no tengo, vamos. Otra cosa no me puedo creer, pero yo, lo más hermoso que ha venido a esta tierra es el Evangelio de la gracia. Amén. No hay religión como la nuestra, no, porque nosotros somos salvos sin merecerlo. En las demás se tienen que hacer polvo y para poder ser salvos y no están seguros. ¡Qué hermosura! El Evangelio de la gracia, que nunca te toquen eso, es fundamental. El Evangelio de la gracia, Jesús es Dios. Todas esas cosas, que no te la toquen. ¿Dónde estaba yo? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo a que se refiere aquí es una gran plancha de madera, casi como puertas, o de metal ovalada u oblonga, recubierta de cuero tratado al agua, que era prácticamente inífugo, no ardía, no se quemaba. Cuando el enemigo arrojaba flechas con trapos mojados en brea, ardiendo en sus puntas, se clavaban en el cuero de la superficie de los escudos y se apagaba. Satanás arroja sus flechas incendiarias sobre los creyentes. Pensamientos negativos, recuerdos dolorosos, ideas obscenas, dudas, con la intención de desacreditarlo y desanimarlo. Pero la fe de los creyentes en el Señor Jesucristo, en su sacrificio por ellos, le da ánimos y vence esos ataques. Amén. La fe apaga los dardos de fuego del maligno.
La esencia del cristianismo es creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es lo que hace de la vida algo digno de ser vivido. O dicho de otra manera, tu confianza en Dios es lo que hace de la vida algo digno de ser vivido. ¿Cómo te proteges? Con el casco, con tomad el yelmo de la salvación, con la seguridad de tu salvación personal. El quinto elemento de la armadura de Dios está representado por el yelmo del soldado romano, sin el cual nunca entraba en batalla. Algunos de los yelmos o cascos estaban hechos de cuero grueso cubierto de placas metálicas, y otros eran de metal pesado que había sido moldeado o martillado. Por lo general tenían lengüetas para proteger el rostro y las orejas. El hecho de que el yelmo o casco está relacionado con la salvación indica que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y la certidumbre en la obra de redención en Cristo, la seguridad de la salvación del creyente. Hace ya algún tiempo tuvimos un lugar donde entraba, siempre que iba a los ancianos, los pobres con buena intención, siempre que iban a liberarla, ella se volvía y me decía: ¡ah, fulanito! Fulanito, a ti te gusta la vecinita, y luego entraban por una puerta y se iban cabizbajo por la otra, porque sabía lo que... Y entró uno que no era especialmente santo y le dijo: ¡ah, tú tienes esto y esto y esto! Y le dice: sí, y más cosas que te has dejado, pero en el nombre del Señor yo soy libre, liberado del pecado, y te he hecho en el nombre de Jesús. Ese hombre era consciente de su pecado, pero era también consciente de que era salvo. Muy bien. Aquel hombre, aunque era consciente de su pecado, tenía clara su salvación. Y aquella mujer fue liberada. Anda que si se pusiera aquí una persona con espíritu de adivinación, ¿cómo nos iba a poner? A cada uno de nosotros. Pero el Señor ha muerto por nosotros. El Señor nos ha liberado. La gracia de Dios, lo más grande que hay en este mundo. Qué maravilloso. Qué importante es que siempre te enfrentes a Satanás con la seguridad de tu salvación personal en mente. Y por fin, ¿cómo te defiendes? Porque, claro, cuando te proteges es inconsciente, ¿no? Cuando alguien, mi mujer hace así un poco y hago yo sí, ¿sabes? Pero para atacar hay que tener valor, ¿eh? Para pinchar, para atacar, para hacer daño, ¿eh? Hay que tener valor. ¿Cómo te defiendes? Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay dos palabras para espada, en esta es, en griego es la espada corta, la espada que se usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Luego hay otra palabra para la espada que sale de la boca de Jesús, esa espada es una espada larga. La figura de trasfondo es la espada corta, la que llevaba y escribía el soldado romano pesadamente armado. Con ella no solo se defendía, sino que irrumpía en las filas del enemigo ganando batallas. El término usado aquí por Pablo para palabra no es logos, que se refiere a la palabra escrita, sino rema, que es la palabra escrita declarada en forma individual, ¿vale? No es algo que te inventa, un proverbio de tu abuelo o lo que sea, no, es la palabra escrita, pero utilizada en tu vida particular, instrumentalizada, ¿vale? Por lo tanto, el apóstol no está hablando aquí sobre un conocimiento general y teórico de las Escrituras, sino que destaca los dichos bíblicos o propósitos de situaciones específicas en la vida del creyente. Es como dos mujeres que están hablando, y una le explicar verdades específicas de las Escrituras para contrarrestar falsedades satánicas específicas. Me explico. Si Satanás te quiere hacer creer que no tienes fuerzas para afrontar cualquier problema de la vida, tú debes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quiere infundirte miedo, si Satanás te quiere infundir miedo, tú tienes que decir a Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si vas a dormir con alguna preocupación, tú debes proclamar: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado.
Estas son las instrucciones que debes recordar en tu vida. Ese es el rema. Esa es la razón por la cual Pablo aconsejó a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos visto que en nuestra lucha espiritual contra este mundo invisible existen tres conceptos importantes que como creyentes debemos apreciar. Primero, nosotros disponemos de mejores armas que nuestro enemigo: el poder de Dios y su extraordinaria armadura. Segundo, pero de nosotros depende saber usar estas armas, por medio de una eficaz uso en nuestra vida espiritual, como si de una armadura se tratase, ya que tomar la armadura de Dios no es otra cosa que la santidad en nuestra vida, la santidad en acción. Y por último, el tercer concepto en cuanto a esta lucha espiritual es que la mejor defensa es un buen ataque. Los últimos versículos, 18, es larguísimo esto, ¿no? ¿Soy pesado? ¿Lo dejamos? Es que en casa no me dejan hablar. Efesios 6, del versículo 18 al 20. ¡Qué pobre esposa, madre mía, de gallo! Es lo mejor que me ha pasado. No, mi esposa es lo mejor que me ha pasado después del Señor. ¡Menos mal! Efesios 6, del 18 al 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esta epístola es una de las de la prisión. Él estaba escribiendo en la cárcel, no lo olvidéis. Entonces hay aquí dos expresiones que son muy curiosas. Primero habla del misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio es que en Cristo Dios ha formado de dos pueblos, judíos y gentiles, uno solo, cristianos. Y luego tiene otra expresión muy curiosa, dice que es embajador en cadenas. Curiosa expresión. En Roma, ¿cuántos embajadores habría? Si era la capital del imperio. Sin embargo, el único importante, el embajador del reino de los cielos, estaba preso. La absoluta necesidad de la oración en la vida cristiana es el tema en esta nueva sección. Surge una cuestión relativa a la relación de la oración con la armadura. ¿Es la oración la séptima pieza de la armadura cristiana? Esto es una posibilidad. Algunos comentaristas afirman que la oración aquí se puede comparar a la lanza del soldado romano, que puede ser arrojada al enemigo desde lejos. El comentario de Pablo sobre la oración es una explicación de su metáfora sobre el equipo militar del creyente. ¿Cómo se arman los cristianos? La respuesta es por medio de la oración. Por ella la comunidad cristiana expresa su completa dependencia de Dios. De él recibe la comunidad cristiana lo que necesita para permanecer firme delante de los ataques del mal y los poderes hostiles. En los días de Pablo, la gente entendía, por lo general, que la esfera entre la tierra y las estrellas estaba llena de aire impuro. Más allá estaban las regiones de pureza y luz. La esfera de aire impuro era el lugar en que vivían los malos espíritus o poderes. Más arriba estaban los lugares celestiales, donde habitaban los dioses y todo era paz y gloria. Por eso Pablo afirma en esta misma epístola, en Efesios 2:6, que Dios, juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Lo veis? Toma una noción pagana y la cristianiza, entre comillas. Se está dirigiendo, no solo les está diciendo que son salvos, sino que está combatiendo el terror constante y supersticioso de los paganos de entonces, que pensaban que estaban rodeados de demonios, todo el aire que respiraban. ¿Habéis visto bueno, esto los niños no lo pueden ver, lo digo, pero si miráis en internet los muertos del Everest, vais a quedar horrorizados. Aquello es un cementerio. Gente que queda ahí muerta, no la pueden bajar y está congelada. Incluso se ha convertido en señales de camino, ¿no? ¿Por dónde pasas? Por el de botas verdes, por el saludador, por el estético. Dice que cuando pasas de la zona de muerte, que le llaman, que son 7.200 metros, ya estás condenado. Si subes más de 7.200 metros y estás en más de 24 horas, sufrirás hipoxia cerebral y morirás. Tienes que bajar entre 24 horas. Algo parecido está pasando aquí. Si el Señor nos ha puesto en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús, en comunión con Cristo,
imposible. Podrán mirarnos, pero no pueden subir allí arriba. Es un veneno para ellos. Si tú estás en Cristo, no tengas temor de los poderes celestiales, de los poderes demoníacos. En esta porción bíblica se nos habla de los cuatro todos de la oración, en todo momento, de todas las maneras posibles, con toda intensidad y por todos los creyentes. Es como una lucha cuerpo a cuerpo en la que nos arrojamos sobre nuestro enemigo y no le dejamos libertad de movimiento mientras le golpeamos con furia. La palabra de Dios que se dirige al hombre, o sea, la espada del Espíritu, es sin lugar a dudas poderosísima, especialmente cuando se halla en íntima relación con la palabra del hombre dirigida a Dios, o sea, la oración. No como si Dios y el ser humano estuviesen a igual nivel, sino porque la palabra del creyente dirigida a Dios es dada por el Espíritu, guiada por el Espíritu, en el Espíritu. Pablo pide también oración por él para ser valiente y poder dar testimonio de Cristo, ya que estaba preso. La conclusión y aplicación de esta predicación. Nuestro mayor enemigo no es el mundo que vemos, es el mundo que no podemos ver. Nuestros verdaderos enemigos no son los seres humanos, son los poderes espirituales que controlan a estas personas para atacarnos. No debemos olvidar que aunque este mundo invisible esté bien organizado y sea poderoso, nosotros disponemos de mejores armas que ellos. El poder que resucitó a Cristo y su extraordinaria armadura. Amén. Sin embargo, sin una disposición a la santidad, la sinceridad, la honradez, la paz interior, la confianza en Dios, la certidumbre de la salvación, la práctica de la oración, el lenguaje bíblico en nuestra vida cotidiana, seremos incapaces de utilizar correctamente los recursos de Dios, esa maravillosa armadura. Por último, no olvidemos que la oración es la mayor arma de la que disponemos. Es esa lanza que de lejos destruye al enemigo. Hagamos uso de ella con decisión y confianza, porque es en el Espíritu que lo hacemos. Dios te bendiga, soldado. Amén.